Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición este día ya 21 de julio. Extraordinariamente, en día martes vamos a dedicar la edición a echarle un vistazo a los principales hechos ocurridos alrededor de nuestro planeta. Con los doctores Humberto Vilés Bermúdez, Cairo Amador Arrieta. Saludos, Humberto, saludos, Cairo. Saludos, Ernesto y Humberto. Buenas, ya con un descanso un poquito más extenso de lo habitual. A propósito de el 41º aniversario de la Revolución que se celebró el sábado domingo virtualmente, el cual si da tiempo comentaremos con posterioridad. Adelante, Cairo, tengo entendido que te fuiste a dar una vuelta el fin de semana al Medio Oriente, en particular por Egipto. Así es, me encontré con Al Jazeera y de ahí saqué la noticia de que en la semana pasada el Congreso en Tobruk aprobó una moción para dar paso a una posible intervención egipcia para defender a Egipto y Libia de una inminente amenaza para los dos países. Incluso Abdel Fattah al-Sisi mencionó que el ejército se aprestaba antier a por lo menos estar cerca de la frontera con Libia. De hecho, despacharon cantidades de tropas y de equipo pesado, incluyendo numerosos tanques. Lo mismo hizo la parte de Turquía. Es interesante por tres cosas. Primero, porque Turquía, que nada tiene que ver con Libia, dicen detengamos las invasiones extranjeras a Libia, cuando él es el primer invasor. Segundo, porque al final los ejércitos de de Turquía y de Egipto son los ejércitos más grandes y mejor armados de toda esa región. De manera que en vez de alguna manera apaciguarse el problema de Libia, se está acentuando. Y además se está acentuando de una manera en que está haciendo esto numerosos países que tienen sus intereses alrededor. Recordemos que incluso ya en 1976-77 Egipto quiso invadir Libia y votar a Gaddafi en su momento por las actitudes de Gaddafi, entre otras cosas, por su solidaridad con los movimientos que quedaron de nacer a la muerte de ¿verdad? Ahora tenemos a Trípoli, que es la sede del gobierno del GNA, que a su vez está apoyada por Turquía, por Italia, y es reconocida por las Naciones Unidas. Y por el otro lado tenemos a Hifter, de Benghazi, que tiene el apoyo de Francia, de los Estados Árabes Unidos, de Rusia y ahora de Egipto. Es decir, aquí estás hablando de una confluencia de países que están dentro o alrededor del conflicto de Libia. Acordémonos que incluso China, que no tiene nada que ver oficialmente con esto, sí le vendió a Hifter 1.200, 1.300 drones para que se pudiese defender de la cantidad de drones que Erdogan envió a Libia. Y ahí se dio por primera vez en la historia la primera guerra aérea entre drones. A esta altura se teme que esta crisis pueda intensificarse ya con la intervención del ejército egipcio y el ejército de Turquía. Claro, una versión suave de todo esto es una presión a Ankara para que no siga tomando los pueblos de alrededor de la frontera, especialmente Sirte, que dicho sea de paso, ahí fue donde nació Gaddafi.
Y la presión tiene cuerpo, ¿verdad? Tiene tropas y tiene cantidad de rastras y tanques que ya están en la frontera esperando o un arreglo, un regreso al diálogo o la intervención que ojalá no se dé porque esto vendría a ahondar muchísimo más los problemas del Medio Oriente. Es interesante ver que Estados Unidos, en una operación Poncio Pilato, está llamando a sancionar a las partes extranjeras que estén en Libia, ¿verdad? Lo cual no quiere decir absolutamente nada. De manera que el conflicto en estos momentos en Libia, lejos de componerse, lejos de tener asomos de solución, está dando un horizonte, está presentando un horizonte en donde el conflicto se va a intensificar notablemente. Y esto tiene un efecto además como de imán, ¿verdad? Si se llega a dar este conflicto en Libia con la participación de Egipto y de Siria y de Turquía, seguramente va a ampliarse a otros países, sobre todo a Siria, que comparte fronteras con Egipto y comparte fronteras con Turquía. ¿Y cuál sería el temor de Egipto? Porque, a ver, Turquía tiene tropas es decir, es uno de los tantos países que tiene tropas en Libia, ¿no? La frontera o más bien hacia el este, quien hace frontera con Libia es Egipto. Así es, así es. Bueno, pero por el lado por el lado del este también de Libia tiene frontera con Egipto. Acordate incluso que hubo una confederación de Libia y Egipto cuando tuvo Nasser y los primeros años de Gaddafi. El caso es que Egipto teme de seguir la avanzada por parte de Trípoli, sus intereses como país estarían un poco amenazados. Recordémonos que la parte del gobierno de Trípoli es la parte que está fundamentalmente gobernada por los grupos islámicos, aunque se supone que el que está en el gobierno es relativamente moderado. Una de las particularidades de Libia desde la caída de Gaddafi es de que esto se ha proliferado en una cantidad de grupos que son francamente ingobernables, ¿verdad? De manera que es una acción preventiva en el caso de Egipto, que a mí me parece además que tiene como en efecto señalás de fondo alguna invitación a asumir esas actitudes por parte de otros países. Específicamente podría ser Estados Unidos o Israel, que de alguna manera son los que más se verían afectados en caso de que la facción islámica de Libia pueda tener alguna incidencia en Egipto. Sí, pues porque es decir, yo estoy pensando hacia el este de Israel, es decir, a ver, noreste más bien de Egipto tenés Israel, ¿no? Pero igualmente sí, hacia el este tenés Siria, es decir, sí. En todo caso, lo más peligroso que puede haber ahí para los intereses musulmanes es Israel. Claro, no, pero acordate además de que el Estado de Egipto en estos momentos, en principio, no es un Estado islámico. Al contrario, surge después de votar al Estado Islámico, ¿verdad? Al gobierno islámico. Y representa los valores fundamentales de la parte secular, que además está íntimamente conectada por un lado con Israel y por otro lado con Estados Unidos a través del Tratado de Camp David, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Bueno, y eso de sanciones de Estados Unidos para países que tengan intereses o que tengan manos o botas metidas en Libia, no sé si los incluye a ellos mismos. Pues si por ahí tendría que empezar.
Así que, Eso es lo que más risa me da de semejante propuesta, que empiecen por ellos mismos. médico curate ipsum. Así es. Sí, totalmente. Es decir, es una cosa ridícula, a menos que le estén diciendo o nos dejan solos aquí, que nosotros vamos a hacer y deshacer según nuestra voluntad, o no digan nada, pues. Pero ¿qué puede esperar de la política internacional de un país donde ahora el presidente que dijo que la mascarilla no se la ponía porque no se veía saludando a jefes de Estado o de gobierno con una mascarilla puesta, ahora dice que la mascarilla es patriótica y que el más patriótico es su presidente, y ahora aparece con la mascarilla puesta? Sí. Así están las cosas. ¿Cómo vas a tomar en serio que ande proponiendo sanciones a los que están en Libia cuando hace tiempo que buena de la parte de la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido en todo el escenario internacional, pero en el caso particular de Libia, y quién decidió el asesinato de Gaddafi? Que en mi opinión no se puede calificar de otra forma lo que hicieron en el fondo, ¿no? Y ¿quién le echa leña al fuego de los enfrentamientos entre el gobierno de Trípoli, reconocido por Estados Unidos y una parte, y la gente que está en el litoral mediterráneo? El coronel Haftar, el Haftar. Bueno, para terminar con el Medio Oriente, ¿verdad? Túnez está en una crisis muy fuerte, hay una crisis entre el presidente y el parlamento. Hay que recordar que hace poco fueron las elecciones las ganaron con un 23%, y hay el gran problema de Túnez es la cantidad de partidos que hay. Es totalmente una lista casi interminable. Y el presidente le dijo, si no nos arreglamos, disuelvo la Cámara y vuelvo a llamar a elecciones. Estamos patinando alrededor del caos, ¿no? Y después de todo eso, viene la parte de Hong Kong, que Humberto la controla mejor. Yo no controlo nada, pero... Okay. Ya vamos a entrar a eso. Ya vamos a entrar en eso. Vamos a hacer una cosa primero. Hablamos acerca de humo blanco en la Unión Europea. ¿Hubo cumbre? O más bien voy a preguntar, ¿hubo humo blanco después de esta cumbre? Regresamos en breve con los doctores Cairo Amador y Humberto Vilés. Continuamos en Adelante Nicaragua Extra Plus. En Europa se había anunciado justamente la realización, y se esperaba con algunas ansias, la famosa cumbre europea acerca del manejo de la pandemia y especialmente en la reactivación post-pandemia. La forma en que se iba a trabajar y que se iban a destinar fondos para los países europeos. Pregunto, Humberto lo maneja mejor que nosotros. ¿Cómo estuvo la cumbre? Bueno, la cumbre ha sido inusualmente dramática. Tanto es así que se va a conocer por ser la que casi bate el récord que estableció la cumbre de Pisa, ¿ya? Y por media hora no batió el récord, porque hasta la madrugada de hoy de Europa hubo humo blanco respondiendo a la interrogante que planteaba con anterioridad. Y el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países que integran la Unión Europea, aprobaron finalmente el acuerdo desde el punto de vista económico y presupuestario más trascendental de la historia comunitaria. Estamos hablando desde que se empezó a sentar las bases de la hoy conocida como Unión Europea, anteriormente Comunidad Económica Europea, que como sabemos arrancó en 1957. De manera que este acuerdo al que se llegó está siendo comparado con esa misma cumbre de Niza que mencionábamos anteriormente,
Cuando la cumbre fundacional de la entonces Comunidad Económica Europea en 1957, cuando se adoptó la moneda única, el euro, entre 1998 y el 2000, ¿no? Y lo que se ha aprobado en definitiva es un marco presupuestario de 1.074 millones de euros, por encima de los frenos o los topes que querían poner los denominados países frugales, entiéndase Holanda, Suecia, Austria, Dinamarca y Finlandia, que finalmente doblaron su rey. Y si bien de los 750.000 millones de euros que incluye el plan de recuperación económica para afrontar la crisis derivada, o más bien provocada por la pandemia del coronavirus, se ha llegado a un acuerdo de que de esos 750.000 millones, 390.000 millones van a ser en subsidio, es decir, transferencias directas, y los otros 360.000 restantes se van a asignar sobre todo a los países más perjudicados por la crisis, entiéndase Italia y España en segundo lugar, bajo la figura de préstamo. ¿Cómo se va a afrontar el financiamiento? Y este es otro elemento muy novedoso y de entorno local y lo más crítico de la negociación. Se va a enfrentar con un novedoso mecanismo que consiste en eurobonos mancomunados, ¿no? Que se van a financiar con cargo al presupuesto comunitario que se ha aprobado para el septenio 2021-2027, y al cual van a aportar según sus capacidades, desde los más poderosos, entiéndase, aparte de Alemania y Francia, lo que se llama la locomotora franco-alemana, pero sobre todo alemana, los famosos 4 frugales que ya mencionábamos anteriormente. ¿Cómo se ha logrado este humo blanco a alturas de la madrugada del lunes en Europa, ¿no? Del martes en Europa, que casi llegan al 5.º día de la cumbre? Pues sobre todo porque ha habido una alianza tácita, porque no era expresa ni abierta, entre 3 instituciones, las principales instituciones comunitarias, como lo son la Comisión Ejecutiva, es decir, el gobierno que preside la señora Van der Leyen, el Consejo de Europa, presidido por Charles Michel, ex primer ministro belga, que es uno de los grandes artífices, el que ha estado detrás de la propuesta inicial de la Comisión Europea, y sobre todo de los matices que han permitido el consenso finalmente alcanzado. Y por último, pero no menos importante, desde una influencia discreta que suele decirse, el Parlamento Europeo también ha intervenido. Y por supuesto, ha tenido, esta triple alianza ya mencionada, ha tenido que ver en su relación y entendimiento con la denominada locomotora franco-alemana y la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, de los 27, ¿no? Bien sean prósperos, entiéndase por próspero lo que se llaman como el norte, los ya citados frugales, o los vulnerables, caso particular de Italia y España. Hay que decir que este acuerdo respeta de manera sustantiva los principales fundamentos del proyecto que fue presentado inicialmente desde mayo por la Comisión Europea, ¿no? Los 750.000 millones de euros, en un desglose que ya sabemos que mayoritariamente va en forma de subsidio, mayoritariamente con respecto a la parte que va a ser en créditos, como decimos. Esa financiación, es bueno repetirlo, con una inédita apelación en el mercado de capitales o al mercado de capitales, que se plasma, se traduce en eurobonos mancomunados y garantizados por el presupuesto comunitario, que eso es seguramente la innovación más determinante, que ha finalmente conseguido vencer la resistencia de los nacionalistas más ortodoxos y de los frugales, ¿no? Y se ha logrado deshacer la pretensión de una estricta condicionalidad desde el punto de vista fiscal, entiéndase los famosos recortes sociales de austeridad que mayoritariamente se achacaban a la voluntad alemana, ¿no? O sea, sí se ha establecido un aumento del control sobre las reformas que los gobiernos de los 27 miembros de la Unión Europea
tienen que realizar para que se empiece a aplicar el plan de recuperación aprobado. El resultado es sumamente positivo para la Unión Europea porque imaginémonos que hasta se habla, por ejemplo, el editorial del País Español habla hoy de refundación, que se está asistiendo a una refundación de Europa, que lo que se hizo en estos casi 5 días es crear más Europa, ¿no? Y el grueso del apoyo de este plan de recuperación, una especie de plan Marshall, si se me permite o si se me permite la comparación, va, decíamos, para Italia, que va a percibir un 30% de los montos aprobados, seguida muy de cerca por España. España va a recibir de esos 390.000 millones de euros, 144.000 millones de euros. De manera que hubo humo blanco, parece que el humo blanco alcanza todo, se abre un nuevo periodo de expansión, no en balde las bolsas que son hipersensibles a este tipo de decisiones ya aumentaron, en el caso de los principales índices de cotización bursátil europea, 2 puntos nada más conocerse la salida del humo blanco. No sé qué otro comentario puedan tener ustedes, Cairo y vos, de esto. Adelante. Pregunto antes que Cairo participe. Refundación de la Unión Europea. ¿Hubo cambios que indiquen que realmente hay un nuevo tipo de relación en la Unión Europea? Pues sí, los cambios tienen que ver con que no es que se hayan modificado ni parcial ni sustantivamente los tratados constitutivos de la Unión Europea, sino que desde el punto de vista económico y presupuestario lo que se ha aprobado tan arduamente es algo trascendental e inédito en la historia comunitaria. Ha prevalecido, por primera vez se ha superado el techo presupuestario que estaba establecido en los 1.000 millones de euros y se ha establecido en 1.074, o sea, 1.000 millones de euros y algo más, superando el tope que querían haber mantenido contra viento y marea los famosos 4 frugales. Entonces, desde ese punto de vista, es histórico porque se han superado las cantidades, es histórico porque mayoritariamente se van a conceder transferencias directas a los más afectados y eso va a dinamizar en buena medida, según dicen los entendidos, los economistas, la expansión de una economía comunitaria de los socios de la Unión Europea que había entrado, que está todavía aún en franca recesión por los efectos derivados de la pandemia en todos los órdenes de las actividades económicas continentales, pues, habida cuenta de la salida definitiva, ya sin irreversible, de Gran Bretaña de la Unión Europea. Adelante, Cairo. Bueno, tenemos que observar también acá, y precisamente eso de alguna manera nos hace ver y apreciar mejor los resultados de todo esto, que el inicio de todas estas reuniones se hizo en un clima pesado en términos de que venía acarreando una cierta desconfianza precisamente en los mecanismos de la Unión Europea. Desconfianza que se deriva, entre otras cosas, del hecho de que al inicio de la pandemia, lejos de tomar medidas paneuropeas, cada uno salió por su lado a hacer lo que pudo. E incluso unos le negaron en más de alguna ocasión cuestiones comerciales que ya se habían negociado que llegasen a su destino. Italia específicamente estaba mucho más sensible a todo esto. También así que en un inicio, cuando los frugales y demás estaban diciendo de que esto no debería ser donación, sino que debería ser un préstamo y ser tratado como tal, Italia incluso en un momento determinado, Conte dijo de que esto podría poner en peligro el futuro de la Unión Europea. Luego de muchas discusiones y demás, se llegó al arreglo que ya describió Humberto, y sobre todo la forma de pago, que efectivamente es totalmente novedosa. Sin embargo, hubo toda una serie de intentos de
alrededor de las negociaciones de condiciones. Una de ellas era la vinculada al estatus político. Al final, Hungría y Polonia rechazaron esta medida. Francia y Alemania, de alguna manera, redactaron la redacción de esto, y al final quedó de que este acuerdo respetará los principios de objetividad, no discriminación, igual tratamiento entre Estados miembros, etcétera, ¿verdad? Y superó esa posición. Luego vino otra, que era estar supeditado a que ligar los recursos a la adopción en cadena de Europa alrededor de las emisiones de carbón. Polonia fue uno de los pocos países que se opuso a todo esto. Al final, como ya existía un compromiso de que la Unión Europea para el año 2050 va a tener emisión cero alrededor del carbón, se pudo superar también este inconveniente. Efectivamente, más allá de lo grandioso y lo original de esta medida, esta es una medida que viene a superar las desavenencias que efectivamente se venían acumulando en los distintos países de la Unión Europea por el tratamiento dispar e individual que se dio al inicio de la pandemia. Viene a consolidar el proceso de la Unión Europea, aunque evidentemente no supera las contradicciones que ya traía, ¿verdad? Como bien dijo Humberto. Sí, pero cabe complementar en la misma línea, así que se habla de refundación precisamente porque esa resistencia inicial por parte de lo que cayó deben denominarse, además de frugales países del norte o mejor situados desde el punto de vista económico, y que tiene que ver con la tendencia inicial a abordar la crisis, y sálvese quien pueda, cada quien a su manera. En esta cumbre se consiguió afrontar el financiamiento de la parte de subsidios directos, de transferencias directas, ¿ya?, de los 390.000 millones de euros, los mayoritarios, de manera mancomunada, ¿ya? Eso es un consenso básico que va a permitir paliar los efectos de, si se me permite la expresión, el egoísmo inicial nada más iniciada, mejor que dicho que estallada, la crisis provocada por la pandemia. Entonces, por eso se habla en buena medida de refundación de la Unión Europea, y además en el caso particular de la reticencia de los antiguos países del este o balcánicos como Polonia o Hungría, a propósito de las referencias o las alusiones al Estado de Derecho y el estrecho seguimiento que se lleva a sus presuntas violaciones en esos países por parte de la Unión Europea, pasaron el acuerdo alcanzado en esta cumbre madrugadora, pasó muy de puntillas por los temas concretos y específicos del Estado de Derecho para evitar herir mayores susceptibilidades y dificultar por la vía del sostenimiento ambiental y la crisis del cambio climático, el desarrollo sostenible de la Unión Europea en el próximo septenio, que se inicia el año próximo. Esa sería la complementariedad a la que me quería referir. Ok, si no hay más sobre este tema, hacemos pausa y hablamos acerca de las elecciones 2020 en los Estados Unidos. Evidentemente ya hay candidatos, pese a que todavía no se han realizado las convenciones partidarias, las tradicionales convenciones. Pero bueno, hablamos sobre esto al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. En poco menos de un mes empiezan las convenciones, primero la demócrata, una semana más tarde la republicana,
para oficializar las candidaturas de Joe Biden y de Donald Trump para la presidencia de la República por el Partido Demócrata y el Partido Republicano, respectivamente. Cairo. Antes de entrar estrictamente en este asunto de las elecciones, dos comentarios acerca de comentarios a su vez que hizo Trump, que la verdad que es un hombre que se supera a sí mismo en esa telaraña de confundirse y confundir. Dijo Trump la semana pasada: menos mal que estoy por acabar el muro, que va a ser lo que nos va a defender mucho más de la pandemia. Como que todo le viene de México, ¿verdad? Y luego en una entrevista con Chris Wallace del Fox News, que dicho sea de paso dijo que Fox News no es su principal cadena, hablando en un momento del estatus del estatus mental de él y de Biden, ¿verdad? Dijo dos cosas importantes. Una, que se había hecho un test de inteligencia y que había pasado como de los mejores, ¿verdad? Wallace le dijo: yo también lo hice, pues, ¿verdad? Como supe que usted lo hizo, yo lo hice y salí. ¿Qué le contesta? Yo te aseguro que las últimas 5 preguntas soy incapaz de contestarlas. Bueno, resulta que el bendito test no es de inteligencia. El bendito test es un test que de alguna manera quiere apuntar hacia cómo estás en términos de la demencia senil, o si estás en los principios del Alzheimer o no. Nada tiene que ver con la capacidad intelectual, ¿verdad? Pero de todas maneras se hizo una encuesta acerca de la salud mental de Biden y la salud mental de Trump. La primera pregunta está en términos positivos. ¿Ustedes creen que tengan la capacidad para manejar el gobierno? 47% dijo que Biden sí tenía la capacidad, 43% que Trump tenía la capacidad. Luego se formuló el negativo: no tienen la capacidad de gobernar el país. Ahí Trump ganó con 51% y Biden con 39%. Ahora, en medio de todo esto, las encuestas a estas alturas favorecen a Biden por más de en un lapso entre 12 y 15 puntos. Lo importante señalar ahorita cómo se encuentra el posicionamiento de Trump. Dicho sea de paso, a todo esto, por todos lados, por todos los medios, de todas las fuentes, señalan que Biden está encima de Trump por varios puntos, por muchos puntos. A lo que Trump responde: esas son fake news. Nada de eso hay que creerlo. Hay 3 maneras de ver este asunto de Trump, y la que voy a usar ahorita básicamente es las bases del mismo Trump. Las bases del mismo Trump están dadas por los evangélicos, están dadas por las personas de 55 años para allá, los que están alrededor de la tercera edad, y está dada por el sector blanco que no se graduó. En todos esos 3 sectores, Trump está bastante complicado. Primero, porque el factor de desigualdad ha crecido enormemente, al punto de que la desigualdad, por ejemplo, de 1979 al 2016, el 1% ha aumentado su estatus, sus ingresos, etcétera, en un 226%. En tanto, la mayor parte de la gente lo ha hecho en un 47%. En 1965, un ejecutivo ganaba 20 veces
lo que gana el salario mínimo, por así decirlo. Para el 2018, la correspondencia era 278 salarios mínimos. Es lo que gana más los ejecutivos norteamericanos. Y la compensación de los ejecutivos desde 1978 al 2018 incrementó en un 900%, en tanto que la compensación a los trabajadores fue de alrededor de 11.9%. Es decir, fundamentalmente un estancamiento en términos de la remuneración. Bueno, sí, así las cosas, entonces, en términos de la desigualdad, no se compuso absolutamente nada. Al contrario, y sobre todo con esta crisis, se vino a desmejorar al punto que no solamente se vino a desmejorar en términos económicos, sino que para el sector de la tercera edad resienten mucho el hecho de que el 40% de todos los muertos que se han dado en Estados Unidos corresponde a esa categoría de edad, y que, entre otras cosas, ha demostrado mientes veces el hecho de que pudo haber sido en gran cantidad de casos minimizada esta cantidad si hubiese dado un manejo más responsable de la epidemia. En términos en términos de la cantidad de gente que está apoyando en estos momentos lo que fue las manifestaciones racistas, las manifestaciones después de la muerte de George, el 84% de la gente que era la base de Trump, de los blancos no graduados, están apoyando por primera vez los movimientos de el movimiento de los afrodescendientes. Están claros de que de alguna manera hay un efecto fundacional en el problema de los afrodescendientes. En 1930, por ejemplo, para que lo veamos en perspectiva, los negros en Estados Unidos sistemáticamente fueron negados la posibilidad de tener hipotecas, con lo que el problema de la vivienda fue un problema que fue totalmente discriminante para efectos de la población negra. Incluso, y esto es importante decirlo, después de la Segunda Guerra Mundial, la ley que protege y que incentiva a los veteranos no incluyó a los negros. Y te encontrás con ejemplos de cantidad de gente, uno de ellos, un héroe en la Segunda Guerra Mundial que botó no sé cuántos aviones japoneses y alemanes y fue condecorado, etcétera, etcétera, y llegó a su país y todo el mundo y llegó a su estado, Georgia, y todo el mundo lo despreciaba. Una de esas situaciones que de alguna manera apunta a ver el problema de la discriminación como un problema fundacional y en el cual Trump no hizo más que ahondarlo, ni siquiera asomo de un acercamiento a una problemática, a una solución de esa complicada problemática. Al contrario, hizo todo lo posible por complicarla. Y por último, los evangélicos. Los evangélicos tenían básicamente como visión estratégica el hecho de que Trump promoviera gente a la Corte Suprema de Justicia y a jueces federales que tuviesen una visión altamente conservadora. Esto básicamente para confrontarse a los grupos a los grupos de feministas y a los grupos LGBT alrededor del aborto, alrededor del matrimonio gay, etcétera, etcétera. En principio hubo cantidad de nombramientos de jueces federales altamente conservadores. De hecho, ese va a ser unos legados de Trump en ese campo. Sin embargo, hace como 3 semanas hubo una decisión de la Corte en donde en el pleito de Volk contra el estado de Clayton
se le dio la razón a los grupos LGBT en el sentido de que no se podía discriminar contra ellos en el trabajo. Esto de alguna manera unido a la actitud de Trump con todos los escándalos que ha habido, etcétera, etcétera, hace que las bases evangélicas de alguna manera tiendan a separarse. Por un lado, no sigue la visión estratégica de sus dirigentes, en el sentido de que lo que quieren es tener un sistema judicial altamente conservador en donde no pasen las iniciativas de los grupos progresistas, liberales, etcétera, ¿no? Y por otro, las bases evangélicas, lo único que miran básicamente es uno, de que Trump se está enredando, está coqueteando con el caos, se está peleando con todo el mundo, y que el país está en un momento, en una situación de redefinición, y quizás hasta de refundación, palabrita muy complicada que me trajo algunos problemas hace rato. Pero en fin, el hecho está en que las bases propias de Trump entonces nunca han probado estar mucho más inestables que ahora. Ya no digamos lo fuerte que están las bases contra Trump tradicionales. De todos modos, perdón, Humberto. De todos modos, más allá de lo que puedan decir las encuestas, no perdamos de vista que en Estados Unidos las elecciones están basadas en el sistema del colegio electoral, donde lo que importa y prevalece, por tanto, no es el voto popular, sino que cada estado realiza su elección y ahí quien gana se lleva una cantidad de votos proporcional a su población. De manera que las batallas electorales se pelean en menos de 10 de los 50 estados. Ese sistema, ¿qué es lo que implica? Que un candidato puede ganar el voto popular, como le pasó a la Clinton, pero si no obtiene los suficientes votos electorales, 270 concretamente, no logrará la presidencia. Eso es lo que le pasó a la Clinton en el 2016. Si se analizan las encuestas de los conocidos como estados pendulares, los swing states en inglés, refiriéndose al hecho de que tienen mayores posibilidades de variar en su elección, que suelen ser claves a la hora de definir la elección, la situación no es muy prometedora, sino todo lo contrario para Trump, porque excepto Iowa, donde la intención de voto, según encuestas, le favorece a Trump, en los otros 5 estados pendulares, las encuestas ponen a Biden como vencedor. Y entre ellos, fíjense bien cómo está la cosa de difícil para Trump, el más importante es Florida, un estado que aporta 29 votos electorales, siendo así el tercero en importancia para el colegio electoral junto con Nueva York. Y según el promedio de Real Clear Politics, Biden tiene una ventaja en Florida del 6.4%, y esto es significativo, sobre todo porque Florida en la última semana se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en el país. Entonces, concluyendo, más allá de la sorpresa que siempre suelen ser los llamados estados pendulares, hoy en la política estadounidense el estado que desconcierta a todos es Texas, porque el gigante estado sureño aporta 38 votos electorales, siendo el segundo estado que más votos genera por detrás de California, ¿no? Desde el 1976 Texas siempre ha votado en favor de los republicanos. Es una de las regiones más sólidamente rojas por el color del partido, contradictoriamente con la terminología europea, por ejemplo, en contraste con el azul demócrata, ¿verdad? Pero según las últimas encuestas realizadas allí en este año 2020, también podría llegar a cambiar eso. Fíjense bien que desde junio, 8 encuestas han dado un empate virtual, incluso con leve ventaja a Biden en Texas. Perder Texas significaría no tener posibilidad de ganar la elección general para Trump. Es bueno no perder de vista estas aristas, que diría Cairo. Sí, justamente, fíjate que Texas, el 15 de julio aparece una encuesta en Texas que le da una leve ventaja a Trump, 2 puntos sobre Biden. Sí, el 15 de julio. Sin embargo, en el 19 de julio, la encuesta general realizada por Fox News, es decir, a nivel nacional, le da una ventaja de 8 puntos a Biden. Sin embargo, el 20 de julio en Tennessee,
en Georgia, le da 7 puntos de ventaja a Trump. Y en Carolina del Sur le da 4 puntos de ventaja a Trump. Bueno, Es decir, lo que mencionaba cosas. Humberto, sí. Lo que dice Humberto del colegio electoral es totalmente cierto. De hecho, el voto popular de Hillary Clinton superó en 3 millones de votos al voto de Trump, ¿verdad? Pero precisamente los swing states que estaban hablando, los estados pendulares, etcétera, que es la base donde está Trump, es a la que me estaba refiriendo, con los blancos, la cantidad de blancos que no se han graduado, los evangélicos, etcétera. Y Trump, en términos de Milwaukee, Minnesota y Iowa, ganó esos 3 estados, porque el que gana se le lleva todos los votos electorales, ¿verdad? Esa es una de las condiciones. Ganó todos esos votos electorales por 90,000 votos. Ahora, todo lo que estoy apuntando acerca de sus bases, gran parte de la formación de esas bases están en los estados pendulares y en Texas. No en balde, acordate de que Texas es la sede de 4 grandes congregaciones religiosas y además de que Waco famoso está en Texas, ¿verdad? Sí, justamente. ¿Agregás algo, Humberto? No, que es evidente que no la tiene todas consigo y que además de agregar, no más que recordar que no es ninguna casualidad que Trump acabe de sustituir a su jefe de campaña porque no estaba satisfecho con el anterior, con Barshal o Barshal, como se pronuncia, ¿no? Sobre todo que le pretendió imputar la responsabilidad del gran fracaso mediático y electoral que significó Tulsa en el meeting en esa ciudad de Oklahoma. Sí. Ok, hacemos pausa entonces en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Conversamos con los doctores Amador Arrieta y Humberto Avilés Amador. Avilés Bermúdez. Volví a los enredos. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Cairo, tenías unos asteriscos. Bueno, 2 de ellos. Uno de ellos es que Trump ganó 89 de los 100 condados que han sido más afectados por efectos de la competencia internacional, sobre todo proveniente de China. Y eso fue un eje de su pasada campaña electoral, que no aportó mucho, entre otras cosas, porque la cantidad de trabajo que de alguna manera han perdido todos estos condados no ha sido por China, básicamente ha sido por la introducción de elementos tecnológicos de alto nivel como preludio de la cuarta revolución industrial, valga decir, la automatización, la inteligencia artificial, etcétera. Pero bueno, también hay una última encuesta que básicamente son 2 preguntitas las que hace. ¿Está satisfecho o no está satisfecho con la forma en que ha sido ejecutada esta presidencia? 87% dicen que están disatisfechos con el actual presidente y la forma como ha manejado la cosa pública, contra un 13% de que está a favor. Eso de alguna manera también viene a poner la tapa al pomo en el sentido de la tendencia hasta el momento clara del decline, de la decadencia de la administración Trump. Ok. Eso sobre las elecciones en los Estados Unidos. Acerca del estado de la pandemia, que evidentemente está causando efectos en la vida política de muchos países. Este martes, posiblemente el miércoles, si acaso en la mañana, estaremos ya en los 15 millones de casos confirmados, diagnosticados de COVID-19. Más de 615,000 personas han fallecido de manera comprobada por el COVID. Estados Unidos representa un poco más de la 1/4 parte de los casos confirmados. Y ya lo decía Humberto, ahora más temprano, la Florida se ha convertido en un nuevo epicentro de la pandemia en los Estados Unidos.
Casi 4 millones de personas, y posiblemente este miércoles sean ya 4 millones de personas afectadas en los Estados Unidos, que es el país que tiene más casos, seguido luego por Brasil, que tiene más de 2 millones de personas. Así están las cosas con el coronavirus a nivel del planeta. Y esto, como decía, está causando de una u otra manera efectos también en la vida política de los países. Pues ya hemos visto algunas elecciones en donde el COVID ha jugado un papel muy importante durante las campañas y en la toma de decisiones de los votantes. Aquí en Nicaragua, el 19 de julio, el presidente Daniel Ortega dedicó una muy buena parte de su discurso a hablar acerca de la salud en Nicaragua y lo que ha significado para su gestión el tema de la salud. Humberto. Sí, bueno, el eje central, como bien decía Néstor, del mensaje presidencial del pasado 19 de julio, en ocasión de, por las circunstancias impuestas por la pandemia, de hacerlo virtualmente, fue una relación exhaustiva de lo que se ha logrado en materia de salud desde el 2007 hasta la fecha, en lo que van de los dos periodos presidenciales de Daniel Ortega. Y realmente es inédito en la historia, no solamente de Nicaragua y Centroamérica, lo que se ha logrado en materia de salud. Se dice fácil construir 16 hospitales en 6 años, 7 más programados, por hablar de centros de salud totalmente equipados. Se puede decir fácil el contar con los 2 únicos aceleradores lineales para el tratamiento radioterápico del cáncer en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Las campañas de vacunación preventiva, etcétera. Todo eso, todas esas realidades dicen mucho de lo que el sistema preventivo ha contribuido al enfrentamiento nicaragüense de la pandemia. Pero tiene que ver con un aspecto que destacaba Néstor, la manipulación política que se pretende hacer, politiquera más que política, con fines descaradamente electorales, de una situación tan desgraciada con la pandemia. En cualquier parte del mundo, llámese Estados Unidos, haya manejado peor, mejor o regular la pandemia el jefe de Estado de turno. La realidad está ahí. En Nicaragua, quien quiera verla, la ve, la siente y la oye. No se puede seguir utilizando antojadizamente una situación nefasta desde el punto de vista de la salud y amenaza a la vida humana, como es la pandemia del coronavirus. No se afirmar que aquí los muertos desbordan X o N número de veces los datos oficiales es una irresponsabilidad histórica desde mi punto de vista. Es un atentado contra la sensatez y contra la salud mental, en este caso de la ciudadanía nicaragüense. No se debe permitir eso, se debe afrontar seria y directamente los efectos derivados de una pandemia. Creo que se está haciendo. Si a tiempo o no, hay que estar en el lugar de un gobernante y de las tomas de decisiones que hay que tomar desde esas altas responsabilidades. Y en cualquier caso, más allá del eje central que, insisto, fue la salud y por tanto la vida, su conservación y defensa, estamos hablando obviamente del discurso del presidente Ortega el pasado domingo, el llamado de atención que yo creo que debe estar resonando no solamente en las oficinas de la carretera sur de la delegación diplomática norteamericana, que yo pienso que en buena medida en el Departamento de Estado y en los oídos del señor Pompeo, ¿no? Ojo con el embajador yanqui, esté donde esté, en mi opinión. Eso sería mi comentario sucinto alrededor de la celebración virtual y el discurso del presidente Ortega el pasado 19 de julio con motivo del 41º aniversario de la Revolución Popular Sandinista o de la Revolución Nicaragüense. Adelante, compañero. Yo creo que lo que es claro, aparte de lo que ya dijo
Humberto, es que todos esos datos son datos que apuntan a un sistema de salud fuerte, que apuntan a una estrategia coherente y sistemática para afrontar la pandemia y que es una respuesta a todas esas especulaciones baratas que están alrededor y que son productos de la politización de la pandemia, con efectos claramente electorales al final, pero con un efecto de erosionar la imagen del gobierno. Y al erosionar la imagen del gobierno, promover sentimientos encontrados, etcétera, ¿no? Que no nos llevan a ningún lado. Yo creo que la sensatez debe de prevalecer en estas condiciones y de alguna manera el pueblo nicaragüense así lo ha determinado y esta gente ante las pruebas irrefutables de que del manejo de la pandemia se están quedando sin argumentos, ya no se cae la gente muerta por ataque al corazón, ya no hay entierro express, ya no se ya las cantidades y las proyecciones no son de 3 números, de 4 números, 5 números, etcétera, ¿verdad? Sí. Bueno, Cairo, Humberto, gracias por su presencia virtual en esta edición de Adelante Nicaragua. Todo lo mejor para esta semana para ustedes. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.